La mañana de sábado, en los campos de entrenamiento de primavera, era nítida y prometedora. El aire cargado con el olor a hierba recién cortada y el eco de los bates haciendo contacto. Una sinfonía familiar que anunciaba el renacer de una nueva temporada. A lo largo de la tercera línea de base, los lanzadores de los Mets formaban una fila ordenada, preparándose para uno de los ejercicios matutinos más rutinarios, cuando una figura inesperada se deslizó entre ellos, un jardinero que no tenía ningún negocio real en esa formación. Fue solo cuestión de segundos antes de que la risa resonante de Freddy Peralta se elevara por encima del murmullo de los entrenadores y el sonido rítmico de los fildeadores corriendo tras las bolas. Uno o dos entrenadores se acercaron, contagiados por la carcajada que parecía brotar del alma de Peralta. El novato jardinero central, Luis Robert Jr., también se unió, aunque con una expresión que sugería una mezcla de fascinación y ligera confusión, como si estuviera siendo objeto de una broma que aún no terminaba de entender. Unos minutos después, Juan Soto emergió de entre la pequeña multitud que de repente se había congregado a su alrededor, una sonrisa tan amplia que le impedía articular cualquier intento de seriedad. Era una imagen que hablaba por sí sola, un destello de alegría espontánea que parecía emanar directamente de él. Este momento era solo uno de tantos, un eco constante de la presencia de Soto durante las primeras semanas de su segunda primavera de entrenamiento como Met. El dominicano, ahora con 27 años, se movía no como un recién llegado que lucha por definir su espacio, sino como una superestrella plenamente consciente de su lugar en el vestuario, un ancla en medio de la marea de las expectativas. Parecía que los encuentros improvisados se materializaban a su alrededor, una especie de magnetismo natural que lo atraía, ya fuera en el rincón trasero del clubhouse con los relevistas hispanohablantes, compartiendo anécdotas en su lengua materna, o detrás del plato durante una práctica de bateo en vivo. Fue en uno de esos momentos cuando, junto a Carlos Beltrán, se acercaron a Robert Jr. Ambos habían notado una peculiaridad en la forma en que el joven sostenía el bate, algo sutil pero significativo que sus ojos experimentados no dejaron pasar. Simplemente charlamos durante todo el día. Generalmente no hablamos mucho de bateo, dijo Soto con su habitual franqueza. Claro, cuando pasan cosas así y Beltrán está tratando de explicar algo, yo intento estar allí para ayudarlo y también para escuchar yo mismo. Esas palabras, sencillas en su formulación, revelaban la esencia de su liderazgo, una presencia de apoyo, una oreja atenta, un conocimiento tácito que se ofrecía sin alardes. Soto se ha convertido en un veterano relativo dentro de la renovada alineación de los Mets, una escuadra que ahora carecía de muchas de las figuras que habían definido su identidad en temporadas anteriores. Este año, él y Francisco Lindor estaban destinados a ser los pilares, el armazón, de un equipo construido alrededor de talentos como Bo Bichette, Marcus Semien y Jorge Polanco. Todos ellos jugadores que habían ganado el respeto de sus compañeros en otros equipos y que eran conocidos por su estilo discreto, liderando más con las acciones que con las palabras. La relación entre Lindor y Soto, la temporada pasada, se había descrito a menudo como algo menos que cómoda, un murmullo de tensión que flotaba en el aire. Sin embargo, en estos primeros días de entrenamiento, esa incomodidad era prácticamente imperceptible. Lindor, como la mayoría de los veteranos que se recuperaban de lesiones, mantenía un perfil bajo en el vestuario, cuidando su mano izquierda mientras sanaba de la cirugía. Soto, por su parte, pasaba la mayor parte de su tiempo con los jardineros, su esfera de influencia gravitando de forma natural hacia ellos. Parecía que, al menos por ahora, había espacio suficiente para una coexistencia cómoda, un equilibrio delicado y bienvenido. Soto reveló que no había hecho ningún esfuerzo por aumentar su masa muscular este invierno. De hecho, había intentado seguir las mismas rutinas de años anteriores. Pero la diferencia, esta vez, era palpable. Lo había hecho mejor. Sentí que la temporada baja del año pasado fue bastante difícil. Tuve muchos altibajos, mucho ir y venir,
moviéndome por todas partes, recibiendo muchas llamadas telefónicas, deteniendo mis entrenamientos a medias. No fueron mis mejores entrenamientos, confesó Soto, una rara ventana a las complejidades y presiones de la vida de un atleta de élite fuera de temporada. Este año pude entrenar un poco más duro y disfrutarlo un poco más. Esa diferencia entre lo difícil y lo disfrutable hablaba de una paz interna, de una claridad de propósito que el año anterior, marcado por la incertidumbre y el cambio de equipo, no le había permitido alcanzar. Este poderoso bateador dedicaría su tiempo en los entrenamientos de primavera a familiarizarse nuevamente con el jardín izquierdo, una posición que ocuparía regularmente tanto para los Mets como para la República Dominicana en el próximo Clásico Mundial de Béisbol. Ciertas métricas defensivas habían señalado que Soto había tenido su segunda peor temporada a la defensiva el año pasado, jugando en el jardín derecho, y él mismo había expresado francamente su deseo de mejorar en ese aspecto de su juego. El sábado jugó 4 entradas en el jardín izquierdo, haciendo una recepción exitosa, una pequeña victoria en su búsqueda de la excelencia defensiva. Por supuesto, la comodidad es una sensación que se instala fácilmente durante los entrenamientos de primavera, cuando unas pocas entradas constituyen una jornada completa de trabajo, y las derrotas terminan con risas, no con la amargura de la postemporada. Pero Soto parecía genuinamente a gusto con su rutina, relajado con sus compañeros y visiblemente deseoso de ayudar a Robert Jr. a alcanzar su máximo potencial. Y después de una temporada baja cargada de discursos y especulaciones sobre el estado emocional de las estrellas en el vestuario de los Mets, esa sensación de comodidad, de un ancla firme en medio de la turbulencia, se presentaba como un punto de partida eminentemente lógico y reconfortante. Era una promesa silenciosa de estabilidad en un mundo de constante cambio. Mientras los lanzadores de los Mets se alineaban a lo largo de la tercera base, preparándose para ejecutar uno a uno sus familiares ejercicios de entrenamiento matutino de sábado en la primavera, un jardinero inesperado y aparentemente innecesario se deslizó sigilosamente en la fila. En cuestión de segundos, la risa contagiosa de Freddy Peralta resonó, superando las voces de los entrenadores y el sonido de los fildeadores que corrían para atrapar la pelota en el campo. 1 o 2 entrenadores se acercaron para unirse a la carcajada. El novato jardinero central, Luis Robert Jr., también se aproximó, visiblemente atraído por la broma. Unos minutos más tarde, Juan Soto emergió de la multitud que, de forma espontánea, se había congregado a su alrededor, una sonrisa incontenible impidiéndole adoptar cualquier semblante de seriedad. Ese instante no fue sino uno de los muchos similares que marcaron las primeras semanas de la segunda pretemporada de Soto como jugador de los Mets, y se erigió como un símbolo elocuente de su presencia hasta ahora. El jugador de 27 años se mostraba más como una superestrella que comprende su papel intrínseco en el vestuario que como alguien que aún intenta definirlo. Estos encuentros improvisados parecían nacer a su alrededor, ya fuera en el rincón más apartado de la casa club, charlando con lanzadores de relevo de habla hispana, o detrás del plato durante una práctica de bateo en vivo, donde él y Carlos Beltrán se acercaron a Robert Jr. porque ambos habían notado algo inusual en la forma en que el joven preparaba su bate. Nos limitamos a charlar todo el día. A menudo no hablamos mucho de bateo, comentó Soto con una sonrisa. Claro, cuando suceden cosas así y Beltrán está intentando explicar algo, yo procuro estar presente para ayudarle y al mismo tiempo para escuchar y aprender por mi cuenta. Soto se ha convertido ahora en un veterano relativo dentro de la renovada alineación de los Mets, que este año carece de muchas de las figuras que antes definían su identidad. En esta temporada, Soto y Francisco Lindor serán los pilares de un equipo construido alrededor de recién llegados como Bo Bichette, Marcus Semien y Jorge Polanco, todos ellos jugadores que se han ganado el respeto de sus compañeros en otros equipos y son conocidos por su estilo de liderazgo silencioso, basado en la acción. Aunque la relación entre Lindor y Soto la temporada pasada se percibía como algo tensa, esa fricción apenas se manifestaba en los primeros días de entrenamiento. Al igual que la mayoría de los veteranos que se recuperan de lesiones,
Lindor mantenía un perfil bajo en el vestuario mientras su mano izquierda sanaba tras la cirugía. Soto, por su parte, pasaba la mayor parte de su tiempo con los jardineros. Por el momento, parecía haber espacio más que suficiente para una coexistencia cómoda y productiva. Soto reveló que no había hecho ningún esfuerzo por ganar masa muscular este invierno y que había intentado mantener las mismas rutinas que en años anteriores. Sin embargo, este invierno algo fue diferente. Lo hizo mucho mejor. Siento que el receso de la temporada pasada fue bastante difícil. Pasé por muchos altibajos, viajé mucho, me mudé por todas partes, recibí muchas llamadas telefónicas, tuve que detener los entrenamientos a mitad de camino. No fueron mis mejores sesiones de entrenamiento, explicó Soto, con un matiz de reflexión en su voz. Este año pude entrenar un poco más duro y disfrutarlo un poco más. El potente bateador dedicará el tiempo del entrenamiento de primavera a familiarizarse de nuevo con la posición de jardín izquierdo, donde jugará regularmente tanto para los Mets como para la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol el próximo mes. Algunas métricas defensivas indicaban que Soto tuvo la segunda peor temporada defensiva el año pasado en el jardín derecho, y él mismo ha expresado francamente su deseo de mejorar sus habilidades defensivas. De hecho, el sábado jugó 4 entradas en el jardín izquierdo y realizó una atrapada exitosa, un pequeño pero significativo paso en esa dirección. Por supuesto, la comodidad surge con facilidad en la fase de entrenamiento de primavera, cuando unas pocas entradas completan la jornada y las derrotas terminan con risas y bromas. Pero la comodidad que irradiaba Soto era de una índole más profunda. Se sentía a gusto con su rutina, cómodo con sus compañeros de equipo y, sobre todo, ansioso por ayudar a Robert Jr. a alcanzar su máximo potencial. Y después de una pretemporada repleta de discusiones sobre el estado emocional de las estrellas en el vestuario de los Mets, esta sensación de comodidad, esta ancla firme en medio de la turbulencia, se presentaba no solo como un punto de partida eminentemente lógico y reconfortante, sino como una promesa silenciosa de estabilidad. Era el testimonio vivo de que la autenticidad y la alegría genuina podían ser los verdaderos catalizadores de la cohesión, una declaración tácita de que el camino hacia el éxito del equipo no solo se construiría con victorias en el campo, sino con la solidez de un ambiente donde cada jugador, especialmente una estrella como Soto, encuentra su equilibrio y su propósito, irradiando una confianza contagiosa que auguraba un futuro prometedor, anclado en la sencillez de una sonrisa y la convicción de un liderazgo tranquilo.